amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos una semana más al programa Construyendo. Antes de presentar a mi invitado, quiero hacer referencia al programa anterior. Estuvimos hablando de turismo ecológico y yo dije que me parecía muy bien la iniciativa de las dos principales empresas dedicadas a supermercado que habían decidido hacer fundas reciclables. El término que tenía que haber utilizado era biodegradables. Quiero agradecer al ingeniero Hans Collins que tuvo la delicadeza de llamarme para hacerme esa corrección. Ojalá que todos mis televidentes tuviesen esa cercanía de que cada vez que cometo algún error me llamen para corregir. Muy bien, ahora sí, ingeniero Vaquerizo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esta media hora estaremos conversando acerca de los 35 años de fundación del conjunto residencial Alborada. Sea bienvenido al programa. Muchas gracias. 35 años se dice rapidísimo, pero realmente son 3 décadas y un poquito más. Usted debe haber estado muy chiquito cuando empezó la Alborada. Directa o indirectamente siempre ha estado vinculado con este sector tan importante de la ciudad. ¿Qué recuerda usted de los inicios de la Alborada? Bueno, efectivamente fue hace 35 años, yo tenía aproximadamente 10 años de edad, no terminaba la escuela y los primeros recuerdos eran que efectivamente salíamos con mi papá a pasear a la calle o avenida que ahora se llama la Juan Tan Camarengo, tenía otro nombre y por supuesto otra característica, era una sola vía ida y una de venida, muy angosta. Nos parqueábamos no siempre en la misma ubicación y mi padre decía, desde aproximadamente ese árbol que ves allá, para allá es la Alborada, o va a ser la Alborada. Su papá es el ingeniero Pablo Vaquerizo Nasur. Pablo Vaquerizo Nasur. Yo de alguna manera sentía que era un Quijote, porque yo decía, ¿y cómo va a llegar hasta el árbol? No entendía cómo había el acceso, ¿no? Por supuesto, pues se hicieron calles y se hicieron de todo, pero yo sentía que iba a ser algo imposible de realizar. Bueno, pues los años han demostrado cuán equivocado estaba yo y cuán correcto estaba mi padre y sus compañeros. Pues, ¿no? Los compañeros de fórmula, como decir, el equipo que construyó la Alborada, ¿quiénes eran? Bueno, en un principio eran, pues, bueno, mi tío Rodolfo Vaquerizo Nasur, el ingeniero Alfredo Mancheno, el ingeniero Raymond Rath, el señor José Juez, y también estuvo el ingeniero Alfredo Gregor. Muchas personas tal vez no conozcan este detalle, pero efectivamente el ingeniero Gregor fue uno de los fundadores de la Alborada. De ahí también hubo participación de unos empresarios peruanos, de los que particularmente recuerdo mucho a Willy Vega. Entiendo que ellos tenían mucha experiencia en el desarrollo habitacional en Lima, en Perú, y vinieron de alguna manera a incursionar acá en Guayaquil también, y fueron, entiendo, de mucha ayuda y mucha colaboración para la ejecución del programa, ¿no? ¿A quién se le ocurrió el nombre de la Alborada? Bueno, por supuesto muchos de estos datos son referencias que yo he oído, ¿no? Entiendo que mi madre, la señora Toya, fue la que salió con la idea de la Alborada, y de hecho recuerdo en un libro que ella escribió que cuenta un poco esta anécdota en que cuando lanzó ese nombre sonaba muy repetitiva la A y hubo un poco medio de descontento, o sea, no fue a la primera que dijeron sí, Alborada, pero creo que nuevamente el tiempo ha demostrado que fue un nombre muy correcto. Estaba naciendo un sector de la ciudad y eso es lo que básicamente significa la Alborada, ¿no? Un sector realmente importante porque creo que fue la primera urbanización que tenía estas características, viviendas de interés social y hechas así por etapas y creciendo al norte, porque en un principio las personas que vivían en Alborada decían, me voy a Guayaquil, cuando se tenía que trasladar hasta el centro de la ciudad, porque estaba tan alejado en esa época que decían, pues me voy para Guayaquil. Efectivamente, fue el primer desarrollo privado, diría yo, de viviendas de interés social. Por supuesto, el gobierno sí los tenía. De hecho, parte de la experiencia que el grupo adquirió fue en la construcción de viviendas, entiendo, tanto en La Tarazana como en Durán. Después de estos desarrollos, vieron la necesidad o la oportunidad de hacer este desarrollo y efectivamente lo hicieron hacia el norte. La ciudad estaba creciendo en esa época, en ese momento, hacia el sur y tenía una limitante que era el mismo río. Claro. Y de hecho, pues, vino la Alborada, que entre otras ventajas que trajo para la ciudad fue romper esa
ese temor de desarrollar para acá, y vinieron no solo la Alborada, sino muchas otras organizaciones que salieron pues a raíz de la Alborada. Una de ellas Samanes, que también estaba vinculada al grupo de constructores que hablábamos al principio. Efectivamente, Samanes también fue un desarrollo hecho por el grupo pionero de la Alborada. Y que todavía continúa, porque Samanes ya se terminó de construir, ¿o todavía hay etapas que se están realizando? No, ya se terminó los Samanes. Es probable que queden por ahí ciertos terrenos en propiedad de alguien en particular, pero el grupo como grupo entregó totalmente todas las 7 etapas de las que constan los Samanes. Es imposible hablar de la Alborada sin seguir mencionando al ingeniero Pablo Baquerizo Nasur, a pesar de que a él no le gustaba mucho y prefería un perfil bajo. Y siempre que se hablaba de él en la Alborada decía, y también fulanito, menganito, o sea, todos los demás constructores, incluido pues el hermano de él, Rodolfo Baquerizo Nasur. ¿Qué recuerda usted que haya sido los problemas más graves que tuvieron cuando quisieron realizar la Alborada? Bueno, yo recuerdo de muchos problemas, no sé exactamente cuál haya sido el más grande, pero recuerdo que el primero fue el decreto de expropiación que hizo en su momento el general Guillermo Rodríguez Lara. Cuando ellos ya tenían hecho estudios, planos, inversiones, pues que todavía no se plasmaban en el lugar, vino un decreto de expropiación y expropiaron prácticamente todo lo que era la Alborada y más, pues, ¿no? Por supuesto les cayó pues como un balde de agua fría haber hecho tanto y no poder continuar, y lo que prácticamente realizaron fue visitas al mismo Guillermo Rodríguez Lara, ¿no? Que no olvidemos que de todas maneras fue una dictadura y que de alguna manera u otra pues sonaba a distante y en Quito, y esto eran, déjenme usar la palabra, jóvenes constructores, porque apenas tenían aproximadamente 35 años. Lograron hablar con el general y los convencieron de alguna manera u otra para que no expropie todo, sino la mitad. Creo haber recogido la información que el general accedió a la no expropiación de esta mitad, motivado por el hecho de que lo convencieron que para el 25 de julio iban a tener listo, iban a hacer un tipo de ceremonia donde él podría cortar la cinta y poner la primera piedra. Por Cosa supuesto, que ocurrió. Y le atrajo la idea y lo hizo. Con el pasar de los años, creo que en algún encuentro que tuvieron, el general les reconoció que él sintió que era una medida irresponsable de parte de él, porque iba a hacerle un daño a estos jóvenes, a estos muchachos, porque lo que ellos querían hacer o proponían hacer era algo prácticamente inalcanzable. Pensó que les estaba presionando demasiado. O sea, sí, él decía, yo le estoy haciendo un favor al expropiarle, al devolverle le estoy haciendo un daño porque no van a poder, se van a chocar. Y eso me trae a otra anécdota que cuenta mi padre cuando ya estaba terminada, hace pocos años, terminada la Alborada. Él decía que con la experiencia y conocimiento y capacidad que tenía ahora sí, ya como habiendo desarrollado y terminado